Amén. Amén. Siéntense, mis hermanos. Gracias. Dios nos bendiga a todos. Bueno, lo que queda de tiempo, ya está pasando bastante. Vamos a la palabra de Dios. Que abran sus Biblias al Evangelio según Mateo. San Mateo capítulo 21, mis hermanos, si son tan amables de abrir sus Biblias, y si no, pues aquí en las pantallas vamos a proyectar mucho de lo que vamos a citar en la palabra de Dios. Capítulo 21 de San Mateo. Simplemente quiero, hermanos, narrar un poco de lo que ya está aquí narrado también. Y lo que quiero que veamos más que otra cosa es que todo lo que ocurrió durante esa semana ya había estado profetizado. Todo esto había sido dicho de antemano. En algunas veces, más de 500 años antes de que Jesucristo viniera, ya estas cosas casi al pie de la letra habían sido ya escritas y habían sido profetizadas, que esto iba a ocurrir. Quiero que entiendan también, ya el Señor Jesucristo había tenido un ministerio de un poco más de 3 años, trabajando en todo lo que se llamaba entonces Palestina, la parte del norte de Galilea, la parte del sur, que era la parte de Judea y Jerusalén, y todo eso a lo largo del río Jordán, que une las dos regiones de lo que hoy es el Estado de Israel. Todo eso el Señor lo pasó predicando, hablando con la gente acerca del reino de Dios, el reino de los cielos, que por fin había llegado el perdón de los pecados, si solamente alguien creía en Él y lo buscaba a Él como Dios, como el Hijo de Dios. Y mucha gente, como les decía a los hermanos durante la lección, durante el estudio bíblico, mucha gente, grandes multitudes, lo seguían a Él. En una ocasión dio de comer a más de 5,000 personas. ¿Cómo? Era Dios. Y era milagroso. De unos cuantos pedacitos de pan, unos cuantos bolillitos y unas 3 o 4 sardinitas que un jovencito había llevado para comer durante la estadía allá afuera mientras el Señor predicaba. Pero cuando atardeció y la gente no había comido, el Señor vio la necesidad en ellos y escuchaba el rumor: tenemos hambre. El Señor preguntó si había algo con qué comer y los discípulos le dijeron: no, Señor, no hay nada, pero aquí hay un muchacho que tiene una bolsita con unos panecillos y unos pececillos. Y el Señor dijo: tráemelos acá. Se le llevaron a él la bolsita y dice la palabra que él comenzó a sacar de la bolsa pan y pescado y pan y más pescado y más pan y más pescado, de tal manera que no se acababa el pan y el pescado, y todo ese montón de gente, miles de personas, 5,000 varones, hombres solamente, sin contar las mujeres y los niños, comieron ese día hasta que fueron saciados, dice, y se recogieron más de 12 cestas de lo que sobró para darle de comer a pobres y quién sabe qué. Mi Señor era un Dios de milagros. Mi Señor es un Dios de milagros. Él puede hacer lo imposible aún en tu vida, hijo. Usted simplemente se entrega a Él y le da su corazón. Él puede hacerlo aquello que para ti tal vez ha sido imposible a través de los años. Él lo puede hacer en un momento, si simplemente le damos a Él
eso. Pero lo que quiero decirles es que mucha gente lo seguía a él y tenía ya más de 3 años predicando el Evangelio y sus discípulos ayudándole a él también en muchos lugares. Pero llega el momento en que él sabe que tiene que llevar su ministerio a un clímax, a un fin. Y es lo que le llamamos aquí nosotros la Semana Santa. Los últimos días en la vida de nuestro Señor Jesús. Y dice la Biblia en el capítulo 21 de San Mateo, versículo 1: cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. 2 animalitos de carga, animalitos que no son lo que uno esperaría de una persona tan importante como Dios mismo, nuestro Señor. Cuando los generales de las legiones romanas entraban en una gran ciudad como Jerusalén, como Roma, como Antioquía, como algunas de las grandes ciudades que estaban bajo el control del gobierno romano en esos días. Cuando ellos entraban triunfantes, tal vez, de haber tenido victoria en algunas campañas militares contra otros pueblos, y luego regresaban a darle descanso a sus tropas y llegaban a una ciudad como Jerusalén, ellos no entraban subidos a un burrito. Ellos entraban en uno de esos caballos grandes, si es posible blancos o negros, de esos imponentes animales, con todas las tropas detrás y con las grandes trompetas y el alarde por enfrente, abriendo paso a las multitudes. Y entraban por los grandes portones de las ciudades como Jerusalén. Y todo, hermano, se preparaba para la llegada del general. Y ese hombre lucía lo que era: un gran hombre, un buen soldado, un buen capitán, un buen general. Y se le daba los vítores y honores y loores. Las mujeres tiraban flores a los pies de los caballos allí. Pero dice la palabra aquí que Jesús, siendo Dios mismo, nunca tomó para sí victoria o vítores, reconocimiento, honra, gloria. Más bien fue humilde. Y yo no sé por qué muchos hombres que aún predican la palabra de Dios llaman atención para ellos mismos, buscando tal vez gloria, reconocimiento para ellos. Y digo: Señor, si al fin y al cabo todos vamos a terminar en la misma. Pero la gloria, la fama, es una droga. Infecta al más humilde. Pero mi Señor, hermanos, cuando hace preparativos para entrar a Jerusalén, manda a sus discípulos y les dice: vayan a la ciudad y allí van a encontrar una asna atada y un pollino, o sea, un burrito pequeñito, tal vez el hijo de la asna. Ahí lo van a hallar. Dice: tráiganmelos a mí. Y si alguien os dijere, dice el versículo 3, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto, dice, aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. Brother, ¿me podría dar esta cita? Zacarías capítulo 9 y versículo 9. Zechariah chapter 9 and verse 9, hermano. Para que miren ustedes, si por si acaso no tienen su Biblia con usted, miren lo que la palabra de Dios dice
Zacarías fue uno de los últimos de los profetas que profetizó la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y él escribió diciendo esto: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey. Y se refiere al Mesías, a nuestro Señor Jesús, como el rey. Dice: tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde. Fíjense, es la palabra clave, es la palabra humilde. No buscando ninguna gloria para él, ninguna fama para él, ningún reconocimiento para que lo traten como algo especial. Pero humilde, su humildad, hermano, siempre nos cautiva a los que estudiamos la vida de Jesús. Que pudiendo haber hecho alarde de su poder y de su autoridad, él nunca lo hizo, más bien él se humilló. Dice humilde. ¿Qué general iba a entrar, hermano, en una ciudad con miles de personas gritando y montado en un burrito? Nunca. Pero dice aquí humilde. Y hasta eso dijo el profeta: cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. 519 años antes de Cristo. Esto ya estaba escrito por el profeta Zacarías. Dice usted: qué casualidad que cuando Jesús vino la misma cosa ocurrió. No casualidad nada, hermano. Todo ya estaba preparado desde los tiempos antiguos para que usted y yo creamos que este libro es la palabra de Dios. Que lo que este libro dice, hay que creerlo. Y la palabra de Dios aquí se efectúa. Dice el versículo 5 de Mateo. Señor, los apóstoles se quitaron sus mantos y los pusieron sobre el animalito para que mi Señor se sentara. Y él se sentó encima, dice el versículo 7. Versículo 8 dice: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros, dice, otros cortaban ramas de los árboles. Por eso le llamamos el Domingo de Ramos. En muchos lugares se cortan palmeras porque es muy común la palmera en esas partes del mundo. Y los tiraban en el suelo para que en primer lugar no hubiera mucho polvo, pero más bien para que la persona que estaba siendo honrada no se ensuciara demasiado. Una muestra de honor y de reconocimiento. Y a mi Señor, dice, cortaban las personas. Me parece ver a los niños y a las mujeres cortando ramas y tirándolas así en el camino para que el burrito donde mi Señor iba no se ensuciara demasiado. Versículo 9 dice: y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana, Hosana. Es una exclamación, hermanos, aramea, que quiere decir: sálvanos, sálvanos. Mire, ese es un salmo antiguo, el Salmo 118, amigo, por favor, Psalm 118 y versículos 25 y 26. Mire lo que dice la palabra del Señor. Psalm 118, verse 25. You have it? Lo que el salmista escribió, hermanos, siglos de años antes de que mi Señor Jesús viniera a esta tierra. Dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, Hosana. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora
Bendito, dice, el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Y dice aquí la palabra de Dios, hermanos, que el versículo 9 del capítulo 21 de San Mateo: la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo mismo que el salmista había dicho cientos de años antes: Hosana en las alturas. Aleluya. Gloria a mi Señor. La palabra del Señor se verifica siempre, se efectúa, hermanos, se pone en acción. Aún las cosas que fueron dichas siglos antes, aquí se cumplen. Hosana el que viene en el nombre del Señor. Dice el versículo 10: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? ¿No era uno de los generales conocidos? ¿No era uno de los grandes héroes del Imperio Romano? No era ninguno de ellos. ¿Quién es este? Decían algunos que no lo conocían. ¿Quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Gloria al Señor. Jesucristo entró a Jerusalén triunfalmente aquel día. Lo reconocieron como el Hijo de Dios y todas estas cosas. Pero me temo que mucha de esa misma gente que estaba ahí dándole la bienvenida a él y gritando y diciendo: Hosana, 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 y todo eso, en unos 5 días era la misma gente que estaba diciendo: crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Cuando estaba delante de Pilato, y Pilato, el gobernador romano, les dijo a la gente ahí: miren, ustedes tienen una costumbre de que en estos días de la Pascua que ustedes están celebrando esta semana, ustedes tienen una costumbre de que les pongamos en libertad a uno de sus criminales, a uno de sus prisioneros que tenemos ahí en los calabozos. Miren, ustedes me están diciendo que este hombre merece que lo crucifiquemos, que lo matemos, pero yo no encuentro nada de que este hombre sea culpable de absolutamente ningún crimen, ningún delito. Es más, todo lo contrario. Todo lo que sé de él son cosas buenas que ha hecho. ¿No quieren que se los dé a ustedes conforme a la costumbre que ustedes tienen? ¿Para qué ir a buscar a uno de esos criminales cuando tenemos a este hombre aquí preso? Pero no tengo nada de que condenarlo. Y la mayoría decía: denos mejor a... usted tiene uno allí que se llama Barrabás. Asesino, ladrón, revolucionario y todo lo que usted quiera. El hombre era culpable de todas esas cosas. Es más, lo iban a crucificar a él. Estoy seguro que lo iban a ejecutar. Pero la gente escogió mejor a que les dieran a Barrabás, al criminal, que a nuestro Señor. Y dijeron: denos a Barrabás, denos a Barrabás. Dice la palabra que Pilato, no sabiendo qué hacer con esta gente, pidió agua y se lavó las manos de todo el asunto y dijo: llévenos ustedes, háganos lo que ustedes quieran. Qué cosa más tremenda, hermano. Pero también, hermano, eso me hace pensar a mí la clase de naturaleza que el ser humano tiene, y muchos de nosotros tal vez. Un momento, ahorita estamos en el templo y estamos gozosos, contentos. Qué bonito el canto de las hermanas. Hermanos, nos vemos los unos a los otros, nos gozamos en la presencia el uno del otro. Qué alegre nos abrazamos. Dios, ¿cómo han estado? Qué bueno que se mira y que no sé qué, que no sé bueno. ¿Ok? Contentos aquí en el templo ahorita. Pero ¿cómo seremos el día de mañana? ¿Dónde estaremos? ¿Y qué haremos el martes? ¿Qué vamos a hacer el miércoles? Las costumbres y las tradiciones que tenemos de la Semana Santa van a tomar precedente encima de lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Y vamos a ponerle más atención a las capirotadas y que va esto y que el otro.
Y se nos olvida que estamos conmemorando la semana en que Dios mismo bajó del cielo para morir por nosotros. ¿Me está entendiendo? Yo no soy simplemente un viejo que viene acá nomás a gritar. Quiero decirle, hermano, eso ocurrió allá. Hosana, 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 el domingo de Ramos. Pero ya para el jueves, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Al punto de que, al pie de la cruz, cuando crucificaron a mi Señor, solamente estaban su madre, dos otras mujeres, dos otras Marías con ella, y el apóstol Juan, San Juan, el más joven de los apóstoles. ¿Qué pasó con el resto de los grandes apóstoles del Señor? ¿Dónde andaban? ¿Qué pasó con ellos? No había nadie, ninguno de sus amigos. Desgraciadamente, el problema a veces lo heredamos nosotros. Somos una cosa el domingo y algo totalmente distinto el lunes. Pero dice la palabra del Señor que la gente decía: ese es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Y con esto voy a terminar. Lo primero que el Señor Jesucristo hace cuando termina de entrar a Jerusalén, dice el versículo 12: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. What are you talking about? ¿Qué está hablando? Bueno, exactamente eso. Imagínense si usted algún día viene acá y encuentra un montón de gente ahí vendiendo artículos que no tienen nada que ver con la iglesia, y para fondos que no tienen nada que ver con la obra que se está haciendo acá y para con nuestros misioneros en diferentes partes del mundo, sino que para lucro propio, para ganancia propia de ciertos. En primer lugar, yo no permitiría eso jamás. Pero digamos que no esté, y que otras personas se levanten y digan: no, pues aquí podemos hacer negocio, pastor, no sé qué, y comienzan a vender carnitas y tacos y todo eso allá afuera, y no para la iglesia, sino que para ponerse en la bolsa. Pues el templo de Dios, precioso templo, una de las joyas de la arquitectura del primer siglo, el templo de Jerusalén, que venía gente de muchos lugares a ver simplemente, hermanos, ese edificio. Lo habían convertido, hermano, en un shopping center. Ahí vendían vacas, ahí vendían bueyes, ahí vendían corderos, ahí vendían ovejas que usaban para los sacrificios, ahí afuera en el altar. Y no solo eso, sino que había mesas donde se cambiaba el denario romano al ciclo judío, y luego las monedas se usaban en el templo y en otros lugares. Ahí aquellos intercambiaban dinero, como cuando uno va, digamos, cuando yo viajaba bastante a México y a otros lugares, y llegaba a un lugar y lo primero que hacía en el aeropuerto era al lugar de cambio, a la caseta de cambio, cambiar dólares por la moneda nacional para poder tener dinerito por ahí. Y usted sabe que muchos de ellos son tremendos, hermano, y le dan a uno gato por liebre, pero pues ni modo, ¿qué puede hacer uno cuando anda en otro lugar? ¿Qué? Ya me puedo imaginar la gente ir robándole a otra gente en el templo, dentro de la casa de Dios. Y desde ese momento el Señor dice: ya sé cómo está esta sociedad. Esta gente no va a poder hacer absolutamente nada si no es a través de la muerte de este individuo. Yo voy a tener que morir por sus pecados. Y se decepciona mi Señor. Oh, que mi Señor nunca se decepcione de nosotros. Que siempre mire que somos gente transparente, sobre todo en las finanzas de la iglesia. Que todo lo que se recoge se usa para la obra del Señor.
Y dice aquí, el Señor volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían las palomitas, que era la ofrenda de los más pobres, que no podían sacrificar una oveja o un cabrito o un animal grande porque costaba mucho. Entonces les vendían palomitas y entonces ellos eso llevaban al sacerdote, el sacerdote las ofrecía a Dios porque no tenían mucho. Y les dijo, dice el versículo 13, escrito está, en el libro de Isaías capítulo 56, no lo vamos a buscar, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Qué palabras de mi Señor. Mucha gente se queja de que el pastor a veces habla muy tosco, me habla bien feo. Ay, mejor me voy a otro lugar. Voy a otra iglesia donde hable más bonito, un poquito más suave. Ay, esta gente, Dios mío, estos fundamentales, un poco. Pero hermano mío, a veces es lo único que entendemos. Porque la casa de Dios es santa. Yo sé que es madera, y es drywall, y alfombra, y metal, lo que sea. Yo sé que todo eso es material, pero un día este lugar fue consagrado para la adoración de las cosas de Dios. ¿Me entiende, hermano? ¿Me entiende? Y no debe ser usado para nada más. Estos instrumentos, todas estas cosas han sido dedicadas al servicio de la casa de Dios. No para que toquemos rock and roll y una cumbia por allá y que no se quede. No. Todo esto es para el Señor. Esas guitarras nunca van a tocar en una barra. Por lo menos que no me dé cuenta yo. No, nada de eso. Porque estas niñas y estas hermanas han crecido aquí en la iglesia tocando para Él. ¿Verdad que sí? Para Él, para que Él se goce, para que Él disfrute y sea de edificación para nosotros. Todo esto, entiendan bien. Por eso muchas veces yo les digo, tenga cuidado que sus niños no anden aquí corriendo. Yo sé, un día vamos a tener suficiente lugar allá y vamos a cerrar los portones para que corran y le rompan los cristales a la camioneta suya, ¿verdad? That's fine. Allá afuera yo me hago cargo de cubrir los gastos. Hasta $20 nomás. Pero me entienden, reverencia en la casa de Dios. Aquí gozamos, aquí estudiamos, nos reímos, pero con orden. Con orden. Mi Señor vio su casa que había sido edificada para Él, siendo Dios, y ve cómo está siendo abusada y mal usada, y se siente mal. Ay, la palabra dice que, bueno, en otro de los evangelios dice que agarró unas cuerdas, porque es la segunda vez que el Señor hace esto en el templo. Agarró unas cuerdas y unos mecates de esos gruesos, hermano, y comenzó a darles a todos esos que estaban ahí con los chivitos y todo eso, y con las palomas y los cambistas, y volteaban las mesas y las monedas por todos lados. Me hubiera encantado ver eso. I would have loved to say, do it, Señor, más, pégale más fuerte. Oh, pero entiendo su ira santa, su disgusto al ver que su casa, ¿cómo te sentirías tú? Que después de que trabajas fuerte y todo eso para proveer para tu familia, una casita aunque sea humilde, pero has trabajado duro para darle a ella esas cositas que necesita, y aún muchas cosas que aunque no necesite ella las quiere y tú se las compras. Pero que entren unos sinvergüenzas ahí y comienzan a hacer adelante y yo me voy a llevar yo me llevo el otro. Y yo digo, hermano, ¿qué hay usted? No, pues llévate esto también. ¿Verdad que no? No. Muy pocos, yo conociendo a ustedes, yo con solo verles la cara, yo sé quiénes son. ¿Qué llamar a la policía ni qué policía? Ahorita se van a entender conmigo.
¿Sí? Amén. ¿Cómo? Esta era la casa de Dios y el dueño estaba allí ahora. Y cuando él mira esta cosa, hermano, dice, no, esto no puede ser. Así que, hermano, lo primero que el Señor hace es limpiar su casa. Y dice el versículo 15, con esto termino. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. They did not like it. No les gustó que alguien dijera, Hosana al que está haciendo eso. Pégale más duro, Señor. Se indignaron. Y buscaron el resto de esa semana, en esos 4 días más, buscaron cómo echarle mano a llevarlo a un lugar y matarlo. Que durante esta semana medite usted y usted en su casa. Cuando esté, hermana, cuando esté haciendo sus labores en la cocina, lavando los trastes o cocinando, lo que sea, recuerde de vez en cuando lo que estudiamos hoy. Si el Señor Jesús pudo entrar triunfalmente a la ciudad de Jerusalén, ¿ha entrado Él a su corazón? ¿Ha entrado Él a tu vida? ¿Le has dado entrada a Él a tu hogar, a tu casa? ¿Le has abierto la puerta a Él para que entre Él en tu hogar, en tu casa, así como entró triunfal? No por escondidas, porque el Señor no se escondió para entrar a Jerusalén sabiendo bien lo que le esperaba. No se escondió, Él entró públicamente. El Señor también quiere entrar triunfalmente por la puerta de enfrente en tu casa, no metidito por detrás. Nunca se avergüence usted de su Señor. Nunca se avergüence de Dios, de decir yo soy cristiano, yo amo a Dios y Él me ama a mí. No tenga temor, hijo, jovencito, jovencita, nunca jamás tenga usted vergüenza de decirle a sus amigos o amiguitas en la escuela que usted es cristiano o cristiana, que usted es una hija de Dios. Jamás. Cristo murió por ti, hijo. Jesus Christ died for you. He died for your sins. He suffered for you. Don't ever be ashamed to tell your friends that you're a Christian, that you love God, that you come to church. They may think that you're a little different. They may see you as a little bit odd because you don't do the things that they do, but that's okay. That's all right. Jesus Christ is with you, and He'll always be with you. He will never leave you. He will never leave you alone. You need to let Him come into your heart, come into your life, just the same way that Jesus Christ came triumphantly into Jerusalem. Let Jesus Christ come into your life, into your room, into the place where you have your intimate and private place. He wants to be not only a part of your life, He wants to be your life. Amen. Que Dios me los bendiga, mis hermanitos. Pongámonos en pie. Como siempre, bienvenidos nuestros hermanos que nos están visitando. I'm so happy to see you. Me siento tan contento en verles una vez más y espero que la palabra de este libro, no tanto las palabras de este hombre torpe, pero este libro, las palabras de este libro sean una bendición para ustedes. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, Padre nuestro. Una vez más, nos gozamos en tu casa. Como siempre, te suplicamos que nos lleves con bien a nuestros hogares. Que, Señor, estemos siempre deseosos de estar en tu casa, aprendiendo y llevando